El naufragio del superyate Bayesian frente a las costas de Sicilia no solo se cobró la vida del magnate tecnológico Mike Lynch en agosto de 2024, sino que también desencadenó una crisis legal sin precedentes sobre la regulación del buceo comercial en Italia, un conflicto que enfrenta a la consolidada Ley 07-2016 siciliana con la nueva y ambigua Ley Nacional de 2026. Meses después de la tormenta inicial que hundió la embarcación en cuestión de minutos, el operativo de rescate en Porticello sumó una nueva víctima fatal. En mayo de 2025, el buzo comercial holandés Rob Huygen, de 39 años, murió mientras trabajaba a 50 metros de profundidad, preparando el terreno para cortar el gigantesco mástil de aluminio de 75 metros del yate. Este segundo evento fatal expuso una fractura mortal en el sistema. Tenemos a una región, Sicilia, que lleva una década exigiendo un estándar internacional estricto para la formación de buzos industriales, frente a un Estado italiano que acaba de lanzar una ley nacional que todavía delega las decisiones formativas a una recién creada agencia nacional. Malik, cuando observamos el desastre del Bayesian, la atención del público se fijó en las figuras de alto perfil que perecieron, pero la muerte de Huygen durante las labores de salvamento dirigidas por Smith Salvage y CMC Marine nos obliga a examinar el andamiaje legal que sostiene a quienes realizan este tipo de trabajo hiperbárico extremo. La tragedia de Huygen transformó un desastre mediático en un escrutinio técnico y legal de suma urgencia. Las operaciones de salvamento a 50 metros de profundidad involucran riesgos formidables. Según los reportes técnicos detallados por la revista Dive Magazine y Marine Technology News, Huygen estaba utilizando un soplete de corte submarino. En este tipo de operaciones, cortar metal bajo el agua puede liberar bolsas de gas atrapadas o provocar el colapso de escombros masivos. Las investigaciones iniciales barajaron varias hipótesis, desde un evento médico hasta el impacto de una pieza de metal desprendida. Lo que este incidente subraya es la naturaleza implacable del entorno subacuático. En un entorno tan hostil, la improvisación es mortal. La seguridad de un buzo no depende solo de su equipo, sino de la robustez de su formación. Y aquí es donde Italia presenta una dualidad desconcertante. Históricamente, el país ha sufrido un vacío regulatorio en el ámbito nacional respecto a la formación de buzos industriales fuera de las áreas portuarias. Sicilia detectó este problema y se adelantó 10 años al resto del país implementando una solución legislativa. Detengámonos en esa cronología para entender la magnitud de la discrepancia actual. Antes de que Sicilia aprobara su normativa, el panorama legal italiano para el buceo profesional estaba profundamente fragmentado. Las operaciones dentro de los puertos estaban reguladas por ordenanzas locales de las capitanías de puerto, pero el buceo en alta mar, el tipo de trabajo complejo requerido para rescatar un yate de 500 toneladas como el Bayesian, operaba en una zona gris. La ley siciliana 07-2016 cambió ese paradigma al introducir el concepto de formación normada. ¿Qué diferencia esta formación normada de un curso de buceo profesional genérico que alguien podría tomar en cualquier otra región del Mediterráneo? La diferencia fundamental reside en la obligatoriedad legal y la alineación con estándares internacionales. Una formación profesional genérica puede enseñarte las técnicas básicas de soldadura submarina o el uso de un casco de suministro de superficie. Sin embargo, los currículos varían drásticamente entre escuelas. La Ley 07-2016 de Sicilia eliminó esa variabilidad. La legislación exige que los itinerarios formativos sigan estrictamente los requisitos establecidos por organismos globales, como la Asociación Internacional de Escuelas de Buceo, conocida como IDSA, y la Asociación Internacional de Contratistas Marítimos, IMCA. Esto significa que el número de inmersiones
Las profundidades exactas, el uso de campanas abiertas o cerradas y los protocolos de emergencia para gases mixtos como el Heliox no son sugerencias del instructor, sino mandatos legales. Además, la ley siciliana creó el repertorio telemático, un registro público gestionado por el Departamento de Trabajo de la región. Un buzo solo obtiene su tarjeta profesional si ha completado este proceso estandarizado. Al estar codificado en la ley, el estándar IDSA deja de ser una mera directriz de la industria para convertirse en un requisito de cumplimiento obligatorio para operar en aguas sicilianas. Ese nivel de rigor legislativo plantea una interrogante seria sobre la inacción del gobierno central en Roma durante todos estos años. Si una región logró establecer un sistema alineado con IMCA y ICDA en 2016, proporcionando un marco claro para calificar abusos inshore y offshore, resulta paradójico que el resto de Italia haya operado sin un registro equivalente. Ahora, el panorama nacional está cambiando con la promulgación de la nueva ley de 2026. Según las declaraciones del ministro para la Protección Civil y las Políticas del Mar, recogidas en publicaciones como el Nautilus, esta nueva legislación busca ordenar el dominio subacuático creando la Agencia Nacional para el Control de las Actividades Subacuáticas, o ASAS. La nueva ley aborda desde la protección de cables de datos submarinos hasta la regulación de los centros de buceo recreativo, imponiendo seguros y registros mercantiles. Pero aquí surge el punto crítico del debate. El artículo 21 de esta legislación nacional delega en la nueva agencia la tarea de definir los futuros itinerarios formativos para los profesionales. Primero, al hacer esto, el Estado está ignorando la solución probada que ya existe en Palermo. Esa delegación es el verdadero cuello de botella de la nueva ley. La creación de la SAS es un avance monumental para centralizar la gobernanza marítima y proteger las infraestructuras críticas. Pero dejar la definición de la formación profesional en el aire genera una incertidumbre peligrosa. El modelo siciliano no es un experimento reciente. Lleva casi una década funcionando, evaluando a los operadores, auditando los tiempos de inmersión y certificando a los trabajadores bajo un escrutinio riguroso. Cuando la ley nacional estipula que una nueva agencia deberá redactar los estándares desde cero, se corre el riesgo de diluir los requisitos internacionales, o peor aún, de crear un periodo de transición donde los tribunales no tengan claro qué estándar aplicar. En el ámbito del buceo comercial, donde la vida de un operador depende de una mezcla de gases calculada al milímetro y de un umbilical de superficie, las transiciones burocráticas cuestan vidas. La magistratura italiana ya ha enviado señales sobre esto. Cuando ocurre un accidente, los fiscales aplican el Decreto Legislativo 81/2008 sobre seguridad en el trabajo, el cual exige que el empleador garantice el nivel más alto de seguridad tecnológicamente factible. Si el modelo siciliano existe y representa ese nivel más alto, no adoptarlo a nivel nacional podría interpretarse como una negligencia. Esa conexión con el Decreto Legislativo 81/2008 cambia la perspectiva. No estamos hablando de un simple debate administrativo sobre qué jurisdicción expide una licencia, sino de responsabilidad penal. Volviendo al caso del Bayesian, la presencia de operadores internacionales trabajando en aguas jurisdiccionales italianas bajo la presión de un rescate de alto perfil, expone las fallas del sistema. Si un buzo internacional opera en Sicilia, la Ley 07/2016 exige que sus calificaciones sean equivalentes a los niveles del repertorio telemático. La falta de un estándar nacional homólogo crea fricciones legales y operativas. Es similar a construir una red ferroviaria de alta velocidad. Establecer las reglas para las estaciones y los pasajeros, pero dejar para un comité futuro la decisión sobre cómo entrenar a los maquinistas. Los trenes, o en este caso, las operaciones de salvamento comercial, ya están en marcha. Las aseguradoras estiman que el salvamento del Bayesian costará alrededor de $30 millones. Un despliegue de ingeniería fenomenal que no puede permitirse vacíos en la certificación de su personal.
La analogía del tren es precisa. La nueva ley de 2026 establece una infraestructura imponente. Reconoce la importancia económica y estratégica del lecho marino y define el dominio subacuático a partir de los 40 metros de profundidad. Sin embargo, el motor que debe hacer funcionar las operaciones de alto riesgo es el buzo humano, y la formación de ese buzo es el eslabón más vulnerable. La industria no tiene tiempo para que las ASAS reinventen la rueda. Organismos como INCA son explícitos en sus notas informativas. No reconocen institutos de formación individuales fuera de los marcos establecidos y delegan la validación de la formación base a sistemas como el de IDSA. La región de Sicilia logró integrar ese reconocimiento internacional en su marco legal. La solución para la Agencia Nacional es directa. Deben asimilar el modelo siciliano, adoptar el concepto de formación normada y escalar el repertorio telemático a nivel estatal. Cualquier intento de redactar un currículo menos exigente para satisfacer a operadores que buscan atajos formativos debilitaría la seguridad nacional y expondría a los contratistas a responsabilidades masivas. Existe un argumento que algunos detractores de la adopción directa podrían plantear. Podrían argumentar que una ley regional, diseñada con las especificidades de la economía local siciliana, podría ser demasiado rígida o difícil de implementar en regiones con diferentes perfiles marítimos o con operadores de menor escala en el mar Adriático. Adoptar los estándares de IMCA y IDSA exigen inversiones significativas por parte de los centros de formación, cámaras hiperbáricas, embarcaciones especializadas, sistemas de suministro de superficie avanzados. ¿No podría argumentarse que Roma está buscando un equilibrio más flexible para no asfixiar a los pequeños contratistas que operan en aguas menos profundas? Ese argumento de la flexibilidad económica es común, pero choca contra la física del buceo. La presión del agua y los riesgos fisiológicos no cambian porque un contratista sea pequeño. La Ley 07-2016 aborda esto dividiendo las calificaciones. Existe el nivel inshore para trabajos hasta 30 metros de profundidad sin el uso obligatorio de campanas cerradas y el nivel offshore para trabajos más profundos y complejos en saturación. Esta estructura modular permite que los operadores adquieran la capacitación proporcional al trabajo que van a realizar. Bajar el estándar general de la formación para abaratar costos en las operaciones de aguas someras es una falsa economía. Los accidentes como el de Porticelo, aunque ocurran en el extremo superior de la complejidad del salvamento, nos recuerdan que el margen de error es inexistente. La formación normada no es una barrera comercial, es un escudo de responsabilidad. Protege al buzo de accidentes y protege al empleador de la ruina penal bajo el Decreto 81/2008. La ASAS tiene la oportunidad de consolidar a Italia como un líder europeo en seguridad subacuática, pero solo si reconoce que el trabajo preliminar ya se hizo en Palermo. El desafío entonces no es técnico, sino político y burocrático. Se trata de voluntad para construir un puente entre la innovación regional y la consolidación nacional. La nueva ley de 2026 tiene aspectos muy positivos. El hecho de que imponga requisitos rigurosos para los centros de buceo recreativo, exija cobertura de seguros y promueva el turismo sostenible, demuestra un interés genuino por profesionalizar la relación de Italia con el mar. No obstante, el sector del buceo industrial requiere un tratamiento mucho más quirúrgico. Los legisladores en Roma deben observar detenidamente los expedientes de casos como el del naufragio del Bayesian. La muerte de un operador altamente especializado subraya que el lecho marino no perdona la ambigüedad legal. La formación debe ser normada, medible y sobre todo uniforme en todo el país. Esa es la síntesis de la crisis actual. La unificación de las normativas bajo el amparo de los estándares internacionales es la única forma de garantizar que tragedias similares
se mitiguen con la mejor preparación técnica posible. Las directrices de EDSA y IMCA no son arbitrarias, son el resultado de décadas de análisis de accidentes y fisiología hiperbárica. Sicilia tradujo esa ciencia en leyes. Ahora la ASAS tiene el deber moral y legal de recoger ese testigo y aplicarlo de frontera a frontera. El desarrollo de esta infraestructura legal determinará el futuro de las operaciones marítimas en una de las costas más activas del Mediterráneo. Si te ha parecido revelador este análisis sobre las profundidades de la legislación subacuática, comparte este episodio con alguien interesado en la intersección entre el derecho, la ingeniería y la seguridad humana.